Esta es la explicación de cómo resolver las incógnitas que están en la actividad de organización y jerarquización. Les dan una velocidad inicial de 45.74 metros por segundo, que es con la que sale el objeto, y un ángulo de 40 grados, como aquí. Yo lo tengo en el libro, pero la velocidad está mal. La velocidad inicial es 45.74 y el ángulo de 40 es el ángulo de inclinación. Lo primero que tienen que hacer es sacar las componentes en X y en Y, que son las primeras que les van a pedir. La velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X. Las sacan con estas fórmulas. Velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial por coseno del ángulo. Y que ya le ponen, pues hacen la sustitución. Es 45.74 por coseno de 40 y ya tienen la velocidad inicial en X. La velocidad inicial en Y es el mismo vector inicial de la velocidad, pero ahora por el seno del ángulo, y ya lo obtienen. Lo ponen directo en la calculadora. Después, en el problema o en la actividad les piden ir obteniendo la velocidad en Y en este segundo y la velocidad en X, la velocidad resultante y el ángulo. Para esto les sugiero hacer una tabla como la siguiente. Que ustedes pongan el tiempo, 1, 2, 3 y todos los segundos, la columna de velocidad en X, la de velocidad en Y, la de velocidad final y el ángulo resultante o el ángulo de la velocidad. Para esto, aquí les estoy poniendo las fórmulas de cómo obtener la velocidad en X, cómo obtener la velocidad en Y, la velocidad final, que es con teorema de Pitágoras con cada uno de sus componentes en X y en Y el ángulo. Tangente inversa del vector en Y entre el vector en X. Bien, vamos primero a obtener la velocidad en Y en el primer segundo. Para esto ya lo hice aquí. La fórmula dice velocidad en Y es igual a velocidad inicial en Y más aceleración en Y por tiempo. Hay que considerar que en los primeros 2 o 3 segundos el objeto va hacia arriba. Entonces, como va en contra de la gravedad, porque recordemos que la gravedad va hacia abajo y el objeto va hacia arriba, tomamos como gravedad pues menos 9.8. Bueno, entonces estamos en el segundo 1. Vamos a sustituir la velocidad inicial en Y, que la tenemos aquí, 29.40 o 29.4, más sustituimos menos 9.8 por 1. Menos 9.8 por 1 es menos 9.8 y eso se lo restamos a 29.4 y les da los 19.6, que es la velocidad en Y. Ahora, ya que tienen velocidad en X y velocidad en Y, pueden obtener la velocidad final en ese segundo o la resultante. Es con velocidad en X al cuadrado. Para obtener velocidad en X es con esta fórmula: velocidad inicial en X más aceleración en X por tiempo. Pero recuerden, no hay aceleración en X. El objeto va con la misma velocidad siempre. La velocidad en X es constante en el tiro parabólico y en el tiro horizontal. La única velocidad que se ve afectada es la de Y por culpa de la gravedad. La velocidad en X siempre es constante y lo podemos comprobar aquí. Como no hay aceleración en X por tiempo, en cualquier segundo esto les va a dar a 0, por lo tanto les va a quedar que velocidad en X es igual a velocidad inicial en X. ¿Y cuánto tenemos de velocidad inicial en X? Es 35.03 y ya tienen la velocidad en X. Entonces ya tenemos las dos componentes. Fíjense, aquí en velocidad en X, como es constante, pues igual, no hay falla. Ahora ya tenemos velocidad en X, velocidad en Y. Elevamos al cuadrado cada una de las componentes. A los resultados a los cuadrados los sumamos y luego al final le sacamos raíz y les da velocidad de 40.14 metros por segundo. Lo que sigue es obtener el ángulo de ese vector resultante o de esa velocidad resultante. Lo van a sacar con la fórmula de tangente inversa de velocidad en Y sobre velocidad en X. Aquí ya no lo puse, pero sería tangente inversa de 19.6 entre paréntesis entre
35.03. Cerramos y les da los 29.22, que es los mismos que están ahí. Bien. Y ese es el ángulo que ahora va a llevar en este segundo. Va a ser diferente al de 40, de hecho se va aproximando cada vez más al vector X, por lo tanto el ángulo se va a ir reduciendo. Bueno, ya contestamos en el segundo 1 y en el segundo 2. Bueno, en el segundo 2, disculpen, en el segundo 2 lo único que van a hacer es cambiar aquí, en vez del 1 le van a poner 2 y les va a salir la velocidad en Y, ya van a tener velocidad en X, velocidad en Y. Con esta fórmula pues calculan la velocidad final y el vector, el ángulo del vector resultante. Después, para el segundo 3, nada más les piden la velocidad en Y. Recuerden, la velocidad en Y es constante cuando alcanza su altura máxima. Eso ya lo van a saber. Hacen la operación y les va a dar, aquí en vez de 2, pues le ponen 3 segundos y les va a dar el resultado. Ahora no les piden velocidad y obtienen el ángulo normalmente. Después, a partir del segundo 4, es como una segunda parte del problema. Desde donde empieza hasta cuando alcanza su altura máxima es una parte del problema, pero cuando de aquí empieza a caer es una segunda parte del problema. Por ejemplo, ahora de aquí lo que les da su velocidad en Y ahora va a ser su velocidad inicial. Su velocidad inicial, recuerden que antes era 45.74, pero ahora su velocidad inicial va a ser la que les dé aquí, perdón, en el segundo 3. Recuerden, la velocidad en Y cuando alcanza su punto máximo es igual a 0. Entonces lo van a poner aquí. Y a partir del segundo 4, su velocidad inicial en Y ahora va a ser 0 y lo van a sustituir aquí. Ahora en vez de 29.4 van a poner 0 más, y luego como el objeto va cayendo, ya la gravedad ya no va a ser negativa, ahora va a ser positiva. Entonces lo que harían sería lo siguiente: velocidad en Y es igual a velocidad inicial en Y más aceleración en Y por tiempo. Velocidad en Y es igual velocidad inicial en Y en el segundo 4. Recuerden, la velocidad inicial ahora sería los 0 metros por segundo, porque es su velocidad en el punto más alto, más la aceleración en Y ahora va a ser la gravedad, pero positiva porque va en favor, 9.8, pero no le vayan a poner por 4 segundos, porque de aquí a aquí pasa un segundo. Entonces la velocidad en Y va a ser igual a 9.8. Aquí 9.8. Y luego van a ir calculando la velocidad otra vez con esta fórmula y utilizando estos dos vectores. Ahora, para el ángulo sería igual a la tangente inversa de vector en Y, que es 9.8, entre 35.03 da 15.62, pero ese 15.62 se lo van a restar a 360, porque observen aquí, el ángulo estaba en el primer cuadrante por el vector de la velocidad, y ahora está en el cuarto cuadrante. Entonces a 360 le van a restar eso, 360 menos la respuesta, y ese es el ángulo ahora, es 344.37. Y ya, después lo que van a hacer es que en el segundo 5, recuerden, no son 5 segundos, son 2, porque de aquí a aquí pasan 2 segundos. Entonces lo que van a hacer es que aquí en vez de 1 segundo le van a poner 2 y luego 3, y así sucesivamente, y ahí se acaba el problema. Adiós.